Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En esta ocasión vamos a estar analizando un pasaje que es Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 3, en el cual se nos menciona que hay doctrinas satánicas, enseñanzas que vienen directamente de parte de Satanás. Por lo tanto, la base que vamos a tomar para desarrollar este estudio implica entender que lo peor que podemos hacer con Satanás es ignorar su accionar. Es decir, pensar que todas las cosas malas que suceden en este mundo se deben a meras decisiones humanas, cuando en realidad hay fuerzas demoníacas obrando en contra del avance del Evangelio. Es verdad que cada ser humano tiene su cuota de responsabilidad, porque el pecado es algo que nosotros hacemos y no necesariamente tiene que ser culpa de Satanás, aunque en muchos casos él lo influencia. Sin embargo, sí también es un hecho que 2 Corintios capítulo 4 nos habla de que él tiene cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver la gloria de Dios en Jesús. Así que tenemos que entender que Satanás está obrando con la finalidad de desviar a las personas de la salvación que hay en Cristo, y también con la finalidad de desviar a los creyentes del propósito que tenemos como iglesia de dar a conocer el Evangelio en cada rincón de la tierra. En general, Satanás lo que va a buscar es que nosotros pensemos que si somos buenas personas las cosas tendrían que salirnos bien. Entonces, cuando nos pasa algo malo siendo nosotros buenos, decimos: Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué me estás haciendo pasar por esto? Pero en realidad no sería correcto achacarle a Dios todas las cosas, porque el mundo está como está por causa del pecado. Dios no planeó este mundo así como está, sino que todo esto se debe al pecado, y Dios lo que hizo fue enviar a su Hijo para arreglar este problema, para que nosotros, poniendo nuestra fe en Él, podamos tener la seguridad de que un día vamos a ser limpiados completamente del pecado. Pero mientras tanto, hay fuerzas demoníacas obrando para confundirnos. Y es a esto a lo que se refiere Pablo cuando habla de doctrinas de demonios. Vamos a leer el pasaje de 1 de Timoteo 4, del 1 al 3. Dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes. Conocedores de la verdad los coman con acción de gracias. En este pasaje cortito vemos que Pablo afirma que en los últimos tiempos cada vez será más evidente la acción de estas doctrinas diabólicas, de estas doctrinas que tienen su origen en Satanás y que buscarán engañar a las personas. Si ya en los tiempos de Pablo esto era evidente, que Pablo advertía a Timoteo respecto a esto, mucho más lo es ahora, que estamos todavía más cerca de su venida. Por otro lado, también se nos indica que estas doctrinas serán promovidas por ciertas personas que no tienen escrúpulos, que no les importa actuar en contra de la obra de Dios y que tampoco les importa ser de tropiezo para otros. Si hay algo peor que perderse, es hacer que otro se pierda. Eso realmente es algo terrible, pero a estas personas, a estos falsos maestros que siguen doctrinas satánicas, no les importa perderse con tal de lograr sus propios fines, sea de riqueza, sea de fama o de lo que fuera. Y en tercer lugar, Pablo en este pasaje ejemplifica algunas de estas doctrinas satánicas, como la idea de obligar a las personas a hacer votos de castidad prohibiendo el casamiento, o también el obligar a las personas a no comer ciertos alimentos. Cada uno de estos dos temas obviamente da para un desarrollo, seguramente en otra oportunidad hagamos un video tocando estos temas puntuales, pero ahora vamos a centrarnos en la idea de doctrinas de demonios. ¿Cómo podemos identificar la obra de Satanás? ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Bueno, en sí podemos definir 3 tipos de doctrinas de demonios que nos van a ayudar a identificarlas. En primer lugar, Satanás lo que hace es modificar la palabra de Dios. Esto lo vemos en el comienzo, en el Génesis, y Satanás lo hace con Eva.
Hasta ese entonces solo había habido afirmaciones en la palabra de Dios, pero la primer pregunta de la historia la plantea Satanás. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer: ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Veamos la sutileza, ¿no? O sea, por un lado lo hace quedar a Dios como un mezquino, como, Dios te está prohibiendo cosas. Cuando Dios dice ser bueno y te prohíbe cosas. ¿Cómo es esto? Y por otro lado cambia totalmente el mandamiento, porque Dios les había prohibido comer de un solo árbol. Pero acá Satanás lo que dice es: Dios les prohibió comer de cualquier árbol del jardín. Es decir, que no podían comer de ninguno. Y Eva, confundida por esta pregunta, lo que termina diciendo es: no, Dios nos prohibió comer y tocar ese árbol. Y es como, pará, ¿cómo que tocar? Dios nunca había dicho que no podían tocar el árbol. Es más, hasta podían tocar el fruto, no podían comerlo. Pero bueno, Eva, quizás confundida también por este truco de Satanás, también Satanás haciendo quedar a Dios como un mezquino, termina logrando que Eva sea cautivada y al final el hombre, tanto Eva como Adán, terminan cayendo. Si hay algo que caracteriza a Satanás, es que siempre va a tratar de modificar sutilmente la palabra. Hay muchas sectas que de hecho modifican la palabra de Dios, quizás agregando un artículo, agregando algo, con la finalidad de confundir, de modificar el sentido del texto respecto a lo que nosotros tenemos en el contenido bíblico. Así que debemos tener mucho cuidado con esto. Cambios sutiles en la palabra, como lo hizo Satanás, que termina modificando el sentido de lo que Dios transmitió. Esas son doctrinas de demonios. En segundo lugar, Satanás lo que hace es sacar de contexto la palabra de Dios. Esto implica que Satanás muchas veces utiliza la misma palabra de Dios, pero en un contexto diferente o para decir algo distinto a lo que dice. La manera más clara de ver esto está en Mateo 4, 5 y 6, en el contexto de las tentaciones de Jesús justamente. Dice: luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Bueno, básicamente lo que hace Satanás sí es citar el Salmo 91, pero sacándolo de contexto totalmente, haciéndole decir al Salmo algo que en realidad no estaba diciendo. Obviamente Jesús no se dejó engañar por esta situación, por esto que Satanás decía, e inmediatamente lo termina refutando. Pero muchas veces nosotros somos susceptibles a pensar que podemos agarrar un pasaje así suelto, fuera de su contexto, y obtener un significado para nosotros. Uno de los grandes peligros que tiene la iglesia justamente es no estudiar en profundidad la palabra, no dedicarse a analizar todo el contenido bíblico, tanto del mismo capítulo como del mismo libro, como de toda la Biblia. La Biblia interpreta la Biblia. Si queremos saber qué significa un pasaje bíblico, lo vamos a resolver, lo vamos a descubrir por medio de otro pasaje bíblico. Por eso es fundamental que no saquemos de contexto los textos. El hacer ese tipo de cosas es algo que viene de Satanás. Satanás que busca engañar y busca confundir. Así que en primer lugar, Satanás cambia la palabra. En segundo lugar, Satanás saca de contexto la palabra. Y en tercer lugar, Satanás va a buscar que las personas se luzcan por encima de Dios. Esto lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, que dice: Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. En este pasaje hay disputa respecto a cuál es el pecado de David. Muchos dicen que el pecado fue no haber puesto la ofrenda correspondiente a hacer el censo, pero en realidad, si leemos todo el pasaje, pareciera darse a entender como que el pecado mismo era hacer el censo. Sea cual sea la idea que tomemos, no viene al caso en este momento. Sí es importante que veamos que el censo implicaba que David supiera con qué capacidades militares contaba. Y por ende, al saber las capacidades militares que tenía, entonces podía ser soberbio en cuanto a la defensa de su pueblo. Él pondría su confianza en que tenía tantos caballos, tantos carros, tantos soldados,
en lugar de poner su confianza en que Dios estaba con él y que Dios era quien lo protegía. La seguridad de David no venía de la cantidad de gente, sino venía de poner su confianza en el Dios verdadero. Por eso algo que Satanás siempre va a intentar hacer es que nosotros dejemos de confiar en Dios para que nosotros confiemos en nosotros mismos. Es decir, que en lugar de darle el control a Dios, queramos nosotros tomar el control y hacer lo que a nosotros nos parece y que nosotros recibamos la honra por todo lo que hagamos. Una de las grandes debilidades del ser humano justamente es el perseguir la vanagloria, ir detrás del reconocimiento, de la fama, del poder. Bueno, eso es algo que viene de Satanás. Satanás quiso usurpar el rol de Dios, quiso ser él mismo Dios. Y ese pecado que él cometió, él también busca que nosotros lo cometamos. Que nosotros queramos ser nosotros mismos nuestro propio Dios. Por eso, teniendo en cuenta todas estas cosas, en primer lugar tenemos que tener seguridad de lo que Dios nos reveló. La palabra nos dice que al que puso su fe en Jesús se le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nada ni nadie puede sacarte ese privilegio. Satanás va a decirte, bueno, pero si sos hijo de Dios, ¿por qué te pasa esto? ¿Por qué te pasa lo otro? No importa lo que Satanás diga, sino lo que Dios nos dice. La salvación no la vamos a tener en esta tierra, la esperanza no está en este mundo lleno de pecado y de maldad, sino que nuestra esperanza está en el reino de los cielos cuando se establezca de manera definitiva en la tierra. Por otro lado, también Satanás nos va a llevar a pensar mal de Dios en momentos donde Dios quizás parece que está lejos, pero Él está con nosotros y todo lo que nos pasa sirve a sus propósitos perfectos. Por lo tanto, por más que haya doctrinas de demonios, por más que éstas se multipliquen, tenemos que tener la seguridad de que Satanás fue derrotado en la cruz. Él sigue vivo, queriendo distraer a la iglesia, queriendo llevarse consigo a tantos como le sea posible, incluso busca que nosotros nos desviemos del propósito de dar a conocer la verdad del Evangelio en cada rincón de la tierra, pero aún así nosotros tenemos que entender de quién vienen esas cosas. Entender las doctrinas de demonios nos llevan a desecharlas y poder centrarnos siempre en la palabra de Dios. Lo que Dios reveló, lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Todo lo demás no merece nuestra consideración. Contame ahí si se te ocurre alguna otra manera en la que Satanás obra y otro tipo de doctrinas de demonios que crees que pueda llegar a ver. Y por lo demás, como siempre, deja tu like para que el canal siga creciendo y nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.